De vuelta rapidito. Lo... ¿Cómo es? Lo requerido es deuda, ¿cómo es? No sé. Lo necesario es deuda, como sea. Saludos a todos los entusiastas de lo que sea que es este. Me venía otro coloquio conmigo, su amigo el chino. Mm, uno que debía por lo menos hace 2 semanas, que fue cuando me picó el bichito de la curiosidad. Algo que me llevó de manera directa a revisitar lo que es probablemente una de mis franquicias más amadas, más disfrutadas, más todo del universo, ¿cierto? Hablo de nada más ni nada menos que Alien. La franquicia liderada por la primera película de Ridley Scott. Bueno, el Ridley Scott ha sido el rostro en general, ¿cierto? De la franquicia a través de los años. A pesar de que la idea original es de otros gallos, pero al final, ustedes saben que yo no me enfoco mucho en los detalles. No son mi especialidad y ni mucho menos de mi interés. O quizás sí, a veces sí son de mi interés. Pero lo que me ocurrió hace un par de semanas fue que estaba leyendo uno de los cómics de Alien. Actualmente la IP la tiene Marvel. Ya sé que mucha gente escucha la palabra Marvel y como que se asustan un poco. No, ya no es como la marca de calidad que podría haber sido otra hora en otros tiempos. Sin embargo, Marvel ha hecho algo simpático con los cómics de Alien, en el sentido de que han aparecido cómics de aliens con un ritmo más o menos impensado. Desde que obtuvieron la licencia o desde que empezaron a publicar cómics de la IP de Alien, ya van como en qué, tercera, cuarta historia como volumen en sí. Y bueno, obviamente he tenido alto y bajo, pues, ¿no? Como también tienen la IP de Depredador. Y entonces con Depredador han hecho un poco, unas cosas un poco más simpáticas. Pero con Alien eh, hicieron un arco que fue relativamente interesante, en el cual se trataba de que una familia estaba como no estaban perdidos, pero estaban así como en un planeta de hielo y estaban perdidos también como buscando no los xenomorfos, pero como los huevitos, los facehuggers, no sé cómo se llaman. Bueno, obviamente ahí había todo una maquinación por parte de Weyland Yutani, bla, 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 y que de verdad la mamá estaba como buscando replicar temas de todo relacionado con los xenomorfos. Y bueno, spoiler, después se revela de que lo que la niña pensaba que era el papá no era el papá, sino que era un sintético, bla, 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 bla. Ahora bien, ¿por qué esto me triggerió? Esto me triggerió algo de que de alguna forma lo he pensado a través de los años más de una vez. Y yo creo que mucha gente también lo ha pensado. Y es que básicamente Alien, a pesar de ser como una franquicia de como alto perraje, podríamos decir así, como de alta alcurnia a nivel de tanto la ciencia ficción como el terror y todos los espacios entre medio, entre, como dije, ciencia ficción, terror y... ¿Y cuál más podría decir? Como Alien, el género de los aliens, no lo sé. Yo me pregunté en ese entonces como, ¿de dónde viene la grandeza de esta franquicia? ¿A qué debe su longevidad? Y curiosamente también los cómics de repente tienen la línea de tiempo ahí, ¿cierto? Tienen como la línea de tiempo de los productos de Allen y qué sé yo. Y lo cierto es que eso me hizo pensar en un concepto, este es como el término que he tenido desde que también estaba hablando hace poco de Blancanieves 2025. Entonces el término de fórmulas está bastante presente en mi mente.
Y ese era más o menos el término que fue como que más o menos me penó, me empezó a maldecir con el pasar de los tiempos. No bueno, lo estoy haciendo sonar como si pasara mucho tiempo, sino como el pasar un tiempo. Porque la saga posterior al siguiente cómic de Alien que sacó Marvel, como el siguiente volumen, se trataba de que estaban como en un resort. Estaban como en un resort espacial y uno de los miembros de ahí como que estaba haciendo como tipo de negocios para poder como hacerse de los xenomorfos y entre medio uno de los personajes que trabajaba ahí en el resort como que hace como el face tour, se vuelve bueno y resulta que también era un sintético y eso me hizo pensar de nuevo en la fórmula, en la fórmula, en la fórmula. Xenomorfo, Weyland Yutani, sintético. Esos son los tres claves, ¿cierto? Xenomorfo, Weyland Yutani, sintético. Y te das cuenta de que ese setting es súper fácil de reproducir. Es súper fácil de reproducir, remoldear. Y eso mismo estaba en el cómic, ¿cierto? Está la nieve en el primer cómic que mencioné. Xenomorfo, Weyland Yutani. Como dije, sintético. Y el segundo era lo mismo, pero estaban en un resort. Xenomorfo, Weyland Yutani, sintético. Se me pasa olvidando. Y la verdad que en un mundo de fórmulas no es tan terrible, ¿cierto? Nunca, bueno, en el caso de Blancanieves sí un poquito terrible, pero en el caso de Blancanieves no es tan terrible que esto sea formulaico, no es tan terrible que esto sea un ciclo repetitivo, pero definitivamente hay como que pensar de que lo que hacen las fórmulas permiten que salgan cantidades mayores de un producto, pero al mismo tiempo esos productos de alguna forma están condicionados a ser similares, ¿cierto? Y eso me lleva a pensar, ok, vamos hacia atrás, ¿cuáles son las películas de Alien que le ha ido mal? ¿Cuáles son los motivos? ¿Acaso no siguen esta fórmula? Y bueno, obviamente como 2, 3 semanas atrás me fui de cabeza a ver la primera Alien, ¿cierto? Que efectivamente tiene xenomorfos, Weyland Yutani y... ¿Por qué se me sigue olvidando? Y sintéticos, ¿cierto? La fórmula está ahí. Pero, por ejemplo, el tema de Alien uno es que era Alien uno, era la primera, era pionera. Y al final, setear esa fórmula te hace preguntarte si acaso eran los tres elementos esenciales que hicieron de Alien Alien. Terminé como revisando ideas y me caí de hocico a la review de Roger Ebert de Alien, que están en la página de Roger Ebert, creo que está todo el archivo de las reviews que hizo él. Leí un poco la review y me pegó como el alcachofazo de que como que le da súper poca prioridad, o no súper poca, pero comparativamente menos prioridad al aspecto alienígena de Aliens que a todo lo demás. Es como habla más de como una revolución de la película del terror y del suspenso y todo así. Pero yo a la medida que la veía por enésima vez, como que siempre regresaba al mismo feeling que tuve, así como cuando la vi por primera vez. Yo personalmente tengo no una relación particular, pero como que los aliens siempre han sido, como fanático de la ciencia ficción, los aliens siempre han sido un factor de admiración, de entretención y por supuesto de miedo, ¿cierto? Y lo cierto es que Alien uno para mí, bueno, igual era mucho más chico cuando la vi por primera vez, pero recordando esas emociones viéndola ahora de nuevo, para mí había algo clave en Alien que es visual, que es el tema de que, y es algo que toqué un poco
cuando hablé de Blair Witch Project, que hay algo en hacer cinematografía como visualmente orgánica que le da un dejo de realidad a lo que estoy mostrando, por muy falso que sea. Y a mí Alien se me quedó en la mente por siempre porque el nivel de props, de utilería, de sets, de todo, Alien uno es extremadamente orgánica. Es extremadamente orgánica, las pantallas, los cables. Y pensar que las primeras tomas de la película están enfocadas en mostrar los aparatos, los cables, lo bien que construyeron eso. Bueno, pero cuento corto con respecto a eso, y por ponerlo de una manera tosca, para mí Alien uno es tan buena porque me creí el cuento de que podía ser real. Incluso cuando van a la nave de lo que ahora conocemos como los ingenieros, ¿cierto? Incluso cuando van a la nave, es como, para mí siempre estuvo el fantasma de que, oye, es que esto podría ser real, esto podría ser posible. Y en ese sentido, cuando tú ves Alien uno, un viaje, a trip, ¿cierto? Como dice el he dicho, es un viaje. Y lo mismo dije cuando hablé ¿cómo se llama la película, Julia? The Blair Witch Project. Una vez que aceptáis lo que te están mostrando como una posibilidad de realidad, como que te vaya en esa cuestión como si fuera un ride, así como en Fantasylandia, ¿cierto? Como una suerte de... ¿cómo se llama? Montañas rusas, ¿cierto? Te subí ahí al viaje, y todo lo que veía ahí te parece creíble. Y Alien como que no escatima en gasto en hacer este otro tipo de cosas, ¿cierto? Como en expandir o en setear esta como Holy Trinity que es lo que terminó siendo como el core de Alien en adelante, weón. Pero por ejemplo pensando en cómo se dan estos elementos en Alien uno, ¿cierto? Como dijimos. Xenomorfo, Weyland-Yutani y sintético. El xenomorfo en Alien probablemente es el xenomorfo más puro de todos. Porque el xenomorfo en Alien uno no tiene la connotación que tiene después. Y la connotación básica y esencial del xenomorfo de ahí en adelante en la franquicia es que el xenomorfo es la criatura perfecta, ¿cierto? El depredador perfecto. Como que en términos evolutivos, como que se supone que el objetivo era lograr el organismo biológico perfecto, ¿cierto? Como inmortal. Eso no está en Alien uno obviamente, porque es el principio y simplemente es como un alien que se arranca y los mata. Por otro lado, por ejemplo, Weyland-Yutani. Weyland-Yutani es prominente desde Alien uno cuando van a ver los computadores y hacen como señales a la empresa, a los dueños, ¿cierto? Y en el caso de Alien uno cuando uno ahora la ve, tratando de borrar el peso que es Weyland-Yutani post Alien uno, es súper fácil decirlo como que, oye, no, así aquí la idea era mostrarte que em, lo, la gente de Alien de la primera nave eran trabajadores, ¿cierto? Y ahí tenéis como una de las frases o uno de los elementos de Alien uno que pasan súper desapercibidos en general, que es como cuando ellos hablan, no, si yo estoy aquí por trabajar, no, no, si para mí esto es una pega, no, si para mí esto es una pega, no, Em, no sé qué tanto añade eso al elemento del terror, pero obviamente te pone en un setting sociocultural que es el mismo que después termina expandiéndose hasta Alien Romulus, hasta la última, ¿cierto? Como que Weyland Yutani igual siempre va a ser una suerte de reflejo de, qué sé yo, estos como ultra jefes semidioses capitalistas, ¿no? Y, oh, soy Weyland Yutani, tengo tanto poder que mando aquí gente a millones de años luz y qué sé yo, me da lo mismo. En el caso de Alien uno en esta génesis de este elemento vital de la franquicia, como que es un setting casi hasta no normal, pero como que es como
está ahí a fines en los 70, los 80, puta, una crítica a qué se vería, al mundo industrializado, qué sé yo, le añade un poquito de plus al terror, así, ¿cierto? Porque puta, estos locos que van a sacrificarse por una empresa que no quiere nada con ellos, ok. Y el último paso de esta como de la Holy Trinity de Alien, los sintéticos. En Alien 1, eh, con el sintético, que es Bilbo por supuesto, Ian Holm, te das cuenta de que en el contexto de Alien 1, el sintético tiene un rol súper funcional así. Súper funcional. Si pensamos la evolución del sintético como personaje recurrente en la franquicia de Alien, siempre después termina siendo un reflejo de Weyland-Yutani o no sé qué sé yo, o un elemento casi adicional o que podría hasta de alguna forma estar de más en el quehacer normal de Alien, como en Alien Resurrection, cuando después como que introducen la idea de estos sintéticos rebeldes, ¿cierto? Que están en contra de Weyland-Yutani, qué sé yo, pero esos son como cientos de años después, whatever, ¿cierto? El tema es que en Alien 1 el sintético cumple un rol casi funcional para el plot general de la película. En el sentido de que lo único que hace es mover el plot, ¿cierto? Como que siempre él detiene la investigación o él hace de que poco menos obliga a que el alien se desarrolle. Porque obviamente Weyland-Yutani lo tenía programado de antes, ¿cierto? Pero en Alien 1, debido a que es la primera y debido a como que es una película tan pequeña, tan claustrofóbica, considerando que como es como la nave misma, ¿cierto? El rol del sintético no es la gran cosa, ¿cierto? Es como, haya un personaje más, es sintético porque estamos en el futuro y fue, San se acabó, ¿cierto? El tema es que Alien 1, por ser la primera, tiene esta Santa Trinidad, este Holy Trinity de elementos de Alien, pero todos funcionan a favor de la película. Hacer una película pequeña, acotada, ¿cierto? Empieza, termina y ni siquiera tiene así como, bueno, al final es un poco abierto, pero tampoco es como eh, el final ahora que es como la condena de Alien post la uno, que ningún alien puede terminar, ¿cierto? Ningún alien es el final. Todo siempre pasa así como, puede pasar esto, a todo esto en eso hay un comentario importante, sí, que obviamente que Alien no puede terminar porque terminar Alien, em, como que argumentalmente dentro del mismo lore del universo sería como justificar la desaparición del xenomorfo, ¿cierto? ¿Cómo harían eso? No lo sé. Pero bueno, terminando Alien 1, como que me di cuenta de que ya estaban estos elementos y estos elementos como que de alguna forma son funcionales y por lo mismo como que de repente pierden algo de gravitas, ¿cierto? Como que ya esto es una fórmula, eh, la corto y la pego en distintas situaciones. Pero ese fue el momento en que recordé una película llamada Prometheus, ¿cierto? Em, y el fenómeno interesante que sucedió entre Prometheus y Alien Covenant, ¿cierto? Hay un tema bien curioso ahí, porque, bueno, Prometheus, no sé si alguien no lo sabe, pero Prometheus trató de ser la suerte de origin story a a un lore, a una historia, como una suerte de arco argumental all encompassing, ¿cierto? Así como un hilo argumental universal de Alien. Porque de todos estos elementos, de todos los elementos del Holy Trinity de Alien, como dije, Xenomorfo, Weyland-Yutani y sintéticos,
estábamos viendo la génesis de estos elementos desde una perspectiva no cinematográfica o funcional. Estábamos viendo el nacimiento de estos elementos desde una perspectiva del lore, ¿cierto? De lore interno de la franquicia. Prometheus nos introdujo la idea de que Weyland Yutani era una persona que quería ser inmortal. O que quería, de alguna forma, eh, no esquivar, pero como darle el middle finger a la mortalidad, ¿cierto? Nos introdujo la idea de que los xenomorfos no eran un alien, no eran una especie simplemente, sino que los xenomorfos habían sido creados. ¿Qué implica que los xenomorfos hayan sido creados? Que los xenomorfos tenían la intención de sus creadores, que en este caso fueron los ingenieros, ¿cierto? Los xenomorfos eran la expresión de lo que sus creadores querían que fueran. Y al menos en Prometheus se maneja esto de una manera súper ambigua, ¿cierto? De alguna forma hasta el final de la película no queda 100% claro por qué los ingenieros hacen lo que hacen. Y era como parte del lore de la película y cosa que personalmente yo encuentro que es como una de las mejores cosas de la película. Como este misterio, este ejercicio imaginativo de cuál era el verdadero propósito de los xenomorfos o cuál era el verdadero propósito de los ingenieros en general. Hay como un ejercicio imaginativo súper interesante ahí. Y el último elemento de la Holy Trinity, los sintéticos, también se nos presenta como el primer sintético y de alguna forma tiene esta como relación semi-romántica con Weyland Yutani. O sea, pero déjame darle con Weyland Yutani, con Weyland. Tiene esta relación curiosa con Weyland de como creador y obra del creador y se van en esta parada bien sabrosa para mí, que a mí me gusta bastante, que siendo que tenéis como esa dinámica en Prometheus entre creador y creación, ¿cierto? Que es como lo que buscaban también los humanos al ir a buscar al ingeniero, ¿cierto? Querían descubrir cuál es como la neta, como cuál es el contenido en sí o la razón en sí por la cual un creador crea algo, que es como el leitmotiv de la película, ¿cierto? ¿Por qué, eh, ¿por qué un creador crea? Era como el ingeniero, ¿por qué creó al xenomorfo? Weyland, ¿por qué creó a los sintéticos? ¿Cachai? En el caso de, al menos del sintético, Weyland es súper explícito, ¿cierto? Es como, no, yo te creo porque tu misión es cumplir mis deseos. Es como algo bastante como explícito, bastante de derecho, ¿cierto? Pero sin caer o sin que nos lleve el tema del sintético ahí. Ahí tenéis como esa dualidad, ¿cierto? La creación de este Holy Trinity en Alien 1 de manera funcional para la franquicia en general y su nacimiento como lore. Ahora bien, como he sabido ya a esta altura, Prometheus no le fue muy bien. Prometheus es una película especial. Para mí personalmente a mí me gustó bastante. Y es porque tenía todas estas preguntas que de alguna forma le dan más... La palabra no es realismo, pero le dan como más sabor, le dan como más textura a los elementos esenciales de toda la franquicia. A esta Holy Trinity, ¿cierto? Ahora bien, podemos decir que este elemento que le dio es bueno o es malo, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Al parecer mucha gente estuvo en desacuerdo. Pero aquí paréntesis, 100% cinematográfico, hay problemas con Prometheus que van más allá del tema del lore. A mí la sostiene todo el tema del lore, pero claro, hay temas que de manera hasta de alguna forma irónica también le juegan en contra. En particular, por ejemplo, el tema de los personajes. El tema de la logística de Prometheus siempre fue simpática. Es la idea de, no, yo aquí tengo una tripulación como perfecta, ideal para los propósitos, ¿cierto? Y de hecho uno puede hacer como un símil
con Alien uno. Y de hecho, elementos del guión son como explícita referencia a Alien uno. Cuando le dice, por ejemplo, no sé, cuando están el geólogo, creo que es el que dice, no, compadre, si yo aquí estoy aquí para ganar plata, yo estoy aquí para ganar plata, yo estoy aquí para ganar plata, yo también soy como por decirlo así, un esclavo del sistema, ¿cierto? A mí no me interesa esto. Pero el problema es que Prometheus tiene muchos triggers similares a ese. Y bueno, se ha hablado hasta el cansancio, se ha memeado hasta el cansancio con toda la justicia, que tanto el geólogo como el biólogo son como horribles personajes, porque como geólogo y como biólogo son terribles. Y no está de más preguntarse por qué Cresta Weyland trajo al peor geólogo y al peor biólogo a su exploración. Y eso triggerea y eso te saca de onda, evidentemente, ¿cierto? Entonces como que Prometheus tiene vaivenes súper curiosos. A mí también lo otro que me afectó de enorme manera fue que siento que Prometheus ocurre como en el pasado, el nivel tecnológico comparado con Alien, eh, como el cielo y la tierra. Es como demasiado. Es demasiado. Pero bueno, volviendo al tema esencial, ¿cierto? Hay un ejercicio que ahora, hoy por hoy, queda solamente a la imaginación, ¿cierto? Que es cuáles eran los planes de esto, ¿cierto? Porque si Prometheus hubiera tenido éxito, probablemente hubiera enmarcado todo lo que se hubiera hecho con la propiedad intelectual en adelante, ¿cierto? Como que, de alguna forma, considerando desde Alien uno pasando por Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, ¿cierto? Hasta Prometheus y todo lo que pasa, lo que puede pasar por entre medio. Hay elementos argumentales de ese proceso que si hubiéramos aceptado Prometheus como como suerte de retelling o como una suerte de reestructuración de esta Santa Trinidad de la franquicia, le hubiera dado como un carisma distinto, ¿cierto? Por ejemplo, em, hay elementos de nuevo, basamos en la Trinidad. ¿No? Si aceptamos que los xenomorfos fueron creados por estos ingenieros, ¿cierto? ¿Cómo llegaron a ser lo que son? ¿Cuál fue la última evolución de estas criaturas? ¿Cómo se expandieron al resto del universo? No sé, considerando que ya lo hemos visto en distintos lados, ¿cierto? ¿Por qué pararon de evolucionar? ¿Cuál era su propósito en sí? Que era una de las preguntas de Prometheus. Si hubiéramos aceptado a Weyland como este viejo así nomás, ojo que, spoiler también, en la película muere tanto Weyland como su hija. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era... se me fue su nombre, pero salen Rápido y Furioso. Bueno, ella. Muere tanto Weyland como su hija. ¿Cómo evoluciona ese Weyland Yutani a... creo que por línea temporal la última es como Resurrection, y en Resurrection como que igual están como los fantasmas de Weyland Yutani como que se hizo etéreo en una suerte de empresa, pero todavía hay intereses. De hecho, es una de las cosas que poca gente, siento yo, que le reconoce a Alien Resurrection, ¿cierto? Que Alien Resurrection igual tiene como este elemento de comentario sociopolítico súper brígido también, como que ahora están metidos los militares, como de alguna forma abrazando esta idea de los xenomorfos como armas, ¿cierto? Como que, y hablan de manipulaciones más desde como un carácter gubernamental. Entonces como que ahí entra una mecánica muy distinta. Y en el último término, los sintéticos, ¿cierto? ¿Cómo evolucionan estos sintéticos a distintas etapas y distintas imágenes que hemos tenido los sintéticos al respecto? Como que ya, definitivamente tendrían que haberse dado o tener que haber lidiado un poco con estos típicos estereotipos que son como muy current también, ¿cierto? De inteligencia artificial, tropos de desarrollo de real inteligencia artificial, no como IA, sino como conciencia artificial o identidad artificial, ¿cierto? A través de todos los productos de
de Alien, a través del tiempo como que los sintéticos tienen como distintos como approaches, ¿cierto? De repente son como más humanos, de repente tienen como más propósito, de repente no. Nuevamente citando otra de las cosas buenas de Alien Resurrection, que es, ¿cómo se llama? Cole. Cole creo que se llama el personaje de, bueno, el sintético de Alien 4, que te da a entender de como que en el futuro los sintéticos tienen como independencia y como que tratan de pelear contra los xenomorfos, bueno, etcétera, etcétera. El tema es que si hubiéramos aceptado de que Prometheus era una base argumental para estos pilares de Alien, eso cambiaría definitivamente todo lo que vimos de Alien después. Y luego de revisar Prometheus, como dije, como hace un mes o algo así, dije, ya ok, y esta película se sostiene por lo mismo. Si en el peor de los casos se sostiene como una fuente de misterio de estos elementos, ¿cierto? Ya no digamos exactamente cómo Weyland termina en Weyland Yutani, o no digamos exactamente quién eran los ingenieros, o no digamos exactamente cómo evolucionaron los xenomorfos. Da lo mismo, dejamos eso en misterio. Prometheus podría haber funcionado como un paréntesis, un relevante paréntesis, pero paréntesis al fin y al cabo. Y pensar en Prometheus y pensar como en esta postura argumental definitivamente te termina llevando a pensar en su fracaso, ¿cierto? Pensar en su fracaso y las consecuencias de su fracaso. Y las consecuencias de ese fracaso, como en pocas veces ha sucedido, la consecuencia del fracaso de Prometheus es una película y se llama Alien Covenant, ¿cierto? Em, Fuimos derechamente de cabeza. De hecho, después de ver Prometheus ese mismo día, creo que fue como un domingo, dije, bueno, veamos Covenant. Te vas de cabeza a Covenant y te das cuenta que Covenant fue una película hecha derechamente para borrar Prometheus. Ya como que se queda con los tropos más tradicionales, pero había dos de esos tropos, bueno, sí, dos, porque el tema de Weyland Yutani no queda muy claro, por decir que no existe, no lo consideran, ¿cierto? Que al final el tema de Weyland Yutani es como el tema más flexible de todo eso, como que da lo mismo, son como una corporación fantasma que funciona detrás y whatever, ¿cierto? Cuando necesitemos como algún elemento de corrupción o qué sé yo, o alguna mano invisible hacemos que Weyland Yutani vuelva. Pero es más que evidente que en Covenant decidieron cerrar dos ciclos, el ciclo de los xenomorfos y el ciclo de los sintéticos. O sea, cerrar el tema de los sintéticos hasta por ahí nomás. Pero esencialmente trataron de cerrar el tema de los xenomorfos y jubilar a los ingenieros. Y esto no lo digo con ligereza, es evidente, es más que evidente que lo hicieron porque no pueden saltar de una película a otra y derechamente matar un storyline, matar una línea argumental por completo. De nuevo, spoilers, pero para el que no ha visto Covenant, bueno, al final de Prometheus, la doctora Shaw, Elizabeth Shaw, se escapa con Andy, no, Michael Fassbender, que hace del sintético de esa película, que es como el primer full, como bacán sintético, y se escapan en una de las naves de los ingenieros hacia el planeta de los ingenieros. Cuando uno ve Prometheus, piensa en las posibilidades y todo lo que significa eso, ¿cierto? Hoy van a ir al planeta de los ingenieros y por fin van a dilucidar el gran misterio de por qué crearon a los xenomorfos y cómo los crearon, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que de un hachazo cortan todo eso. Como que Elizabeth llega con... em, no es Andy. Con el sintético de Michael Fassbender. Y básicamente erradican el planeta de los ingenieros. Sueltan este como
jugo negro que introdujeron en Prometheus, que es como una suerte de recombinador genético, que como que pesca cualquier cosa biológica, la deshace y la rehace. Bueno, la idea es que sin decirte cuál era el propósito, sin decirte o expandirte en la cultura de los ingenieros o en hablar de el por qué hacían lo que hacían, y en un solo flashback de 5 minutos muestran de que eh, eh, Michael Fassbender soltó este agente en el planeta de los ingenieros y murieron todos. Y él se dedicó después como 30 años a de alguna forma manipular el, la recombinación y perfeccionar ¿cómo dirías tú? Perfeccionar la recombinación del xenomorfo hasta obtener el xenomorfo que conocemos actualmente. Hay, es como un funeral así como sin ninguna procesión. ¿Qué pasó con los ingenieros? Sí, whatever. Murieron todos, da lo mismo. ¿Y qué pasó de entre el xenomorfo, de entre cómo llegó hasta ahora? No lo hizo este weón. Punto. ¿Y por qué lo hizo? No, porque parte de su programación estaba como buscar esta suerte como de perfección o como vida como perfecta, ¿cierto? Que era lo que tenía que ayudar a Weyland a encontrar. Y el resto de la película después sigue tropos de Alien nomás. Está la nave, está el alien, ¿cierto? Como que los empieza a matar a todos, etcétera, y termina. Covenant, viéndola ahora, es una película bastante decente. También fue una película que le fue mal, ¿cierto? Pero, ¿sabéis qué? Al fin y al cabo son súper decentes. Y pensar que Covenant es decente es de alguna forma pensar en esta Holy Trinity, en estos pilares de la franquicia. Regresar a estos pilares de la franquicia y pensar de que, claro, efectivamente, bien utilizados, es como tú podés recombinarlos de distintas formas. Entonces, piensa en la línea, pensar en la línea de tiempo entre Alien, Prometheus y lo que estaba viendo ahora, lo que me hizo iniciar este viaje de vuelta, que eran los cómics y eventualmente también Alien Romulus, ¿cierto? La última. Es que al final no importa el lore de este pilar. Este pilar como que se recombinan de maneras distintas y como que permiten de que existan historias de Alien de manera infinita, y en la medida de que no necesiten prestarle ropa o aunque no necesiten responder a estos orígenes, podía hacer lo que queráis. Por ejemplo, el cómic que decía al principio, de esta familia que vivía en el planeta de nieve. ¿Hablan de Weyland y de su pasión por la vida eterna? No. ¿Hablan de por qué están los xenomorfos ahí? No. Ahora, uno de esos tres elementos es manipulado en el cómic para darle un contenido, ¿cierto? Que en este caso era este spoiler del cómic también. En el sintético en esa historia de ese cómic, como que de alguna forma termina creando una relación efectiva de como padre e hijo con la protagonista. Entonces como, ya, el sintético. Entonces como que el comentario es sobre familia, ¿cierto? Después vas, por ejemplo, salta a Romulus. Vas todo hasta Romulus y ¿qué tiene Romulus? ¿Dónde están esos elementos? ¿Importa mucho Weyland Yutani? No. Claramente hay como elementos de industrialismo en donde en el planeta que ellos viven, pero es funcional, ¿cierto? ¿Importa más o menos el xenomorfo? ¿De dónde salió? ¿Cómo está? No. Pero lo manipulamos un poco, ¿cierto? Y al igual que lo hizo Alien Resurrection, como que pescamos ese pilar y lo manipulamos un poco para darle un aspecto original, y tenías como el final de Romulus. Ahí tiene el final de Romulus, y de alguna forma puedes observar
cómo este elemento puede morfiarse, valga la redundancia, considerando lo que es, ¿cierto? Puedes ver cómo se metamorfosea un poco, es flexible. Esa es la palabra. ¿Cachai? Son elementos fundacionales de carácter flexible. ¿Y cuál podría ser como un ejemplo de eso con respecto a Weyland Yutani en general? Bueno, en el otro cómic, como cuando van así los locos que van al resort, también tienen como un aspecto medio industrialista, ¿cierto? Pero Weyland Yutani es como la cuestión que puede ser fantasma nomás. Pero bueno, eh, el proceso en general es súper simpático, porque pensarlo de esa forma, de alguna forma, valga la formancia, te revela una idea que no puede ser intencional, porque no hay como una suerte de o de peso de autoridad, así como un martillazo de alguien que como que determine qué es lo que se hace y no está como hasta donde yo sé, no está como el head of story de la franquicia de Alien, a pesar que tiene que haber, pero a esta altura tiene que ser como, ¿quién tiene los derechos? Como Universal, no, Fox, pero tienen que ser como los manejadores de la IP que dicen como, ya sabéis que esto es un límite de las cosas que no se pueden hacer. Pero esas cosas no tienen que estar limitadas como al lore mismo de la franquicia, tienen que estar limitadas como, no sé, a no tocar temas tabú o algo así, ¿cierto? Y bueno, ¿a dónde va más o menos el punto de todo eso? Es que de alguna forma tuviste como una revelación. Es como, la revelación es que Alien es una franquicia, como una fábrica productora de contenido. Que tiene estos elementos, como dije, esta como Trinidad así, Holy Trinity, em, pero que no son necesariamente como elementos que uno diría que tienen que estar obligados ahí, sino que están porque de alguna forma son lo que le dan identidad a la franquicia, ¿cierto? Obviamente el xenomorfo tiene que estar y es como uno de los elementos que menos se manipula en general. Como por ejemplo en Romulus. En Romulus es solamente em, un efecto dramático para el clímax de la película, ¿cierto? Pero el xenomorfo nunca va a cambiar de manera radical. También pasa en Alien Resurrection, que igual en Alien Resurrection sigue siendo una cosa súper simpática porque, para el que no se acuerda de Alien 4, Alien Resurrection, al final como que mezclan el ADN de Ripley con la reina y tienen como esa gran escena en que está Grima así como pegado en el muro, así le dice, le has dado el último y el más maravilloso regalo, ahora la reina puede dar a luz en vida, ya no necesita los facehuggers, ah, ja, 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 mira qué hermosa, y sale el alien híbrido al final de Alien Resurrection, que al final lo tiran por la ventana así, y fue. Pero la idea es que estas bases de alguna forma son geniales, son como brillantes, ¿cierto? La idea de tener estos tres pilares que son flexibles, que otorgan identidad, ¿cierto? Pero que de alguna forma no se agotan nunca, es brillante, ¿cierto? Brillante porque esto básicamente dice que pueden seguir saliendo productos de Alien por siempre. Por siempre. Es como, no existe una situación o una imagen de un futuro cercano en que esta franquicia muera. No existe un escenario o un futuro cercano en que hagan una película o una historia en que, no sé, salga como el último xenomorfo. No hay centralidad a los xenomorfos. No hay centralidad a Weyland Yutani. No está como, oye, aquí está el mainframe de Weyland. No hay. Y tampoco hay un final al pilar de los sintéticos. No lo hay.
Ahora bien, esto también como que le quita un poco de ¿cómo decirlo así? La palabra no es peso, pero le quita un poco de profundidad al tema, desde la perspectiva de que, por ejemplo, ya sale Romulus, le va bien, y la gente al tiro dice, va a salir Romulus 2, pero vale la pena preguntar si es tan importante que salga Romulus 2. No me acuerdo quién me dijo, si mi amigo, mi querido amigo Mecho, mi hermano, alguien me dijo que no, que uno de los problemas de Rómulo es que los personajes eran Y, y claro, claro, porque todas los productos de Alien ahora son eh, paréntesis, momentos de la existencia, historias loosely connected, ¿cierto? Como que medianamente conectadas, que no... Los personajes son funcionales, los personajes son ocasionales, los personajes son... Sirve solo para una película. Y nada más. Entonces, de nuevo, eh, yendo más o menos hacia una conclusión, la revelación del formato Alien en general, igual es como curioso pensarlo porque es a la vez, como dije, brillante y a la vez chano. Bueno, es como, ya una fábrica de películas y de productos, un alien. Alguno funciona, alguno no. ¿Qué me importa si algún día va a ser la guerra final de Xenomorfo? ¿Qué me importa? Nada, nada me importa. Mientras se mezclen bien los elementos de esta fórmula y se cree como un ambiente propicio de suspenso, terror y algún dejo menor de ciencia ficción, va a ser feliz. Es como, ¿por qué Romulus es una decente película? Porque es una buena película de terror, como usa bien los elementos para crear suspenso, las visuales para crear terror, ¿cierto? El lore para crear como la ambientación general, o para hacer que el clímax de la película sea más choro por el tema del alien. Básicamente hacer un buen producto de Alien es manejar bien estos elementos sin ningún miedo a cagarla, porque no, porque la línea de Prometheus la mataron con Covenant. Y vuélvete loco. Algunas no van a funcionar como Covenant, ¿cierto? Algunas no van a funcionar como em, Resurrection, Alien 3. Bueno, ahora que sacáis el cálculo, probablemente hay películas que han ido más mal que bien. Pero la grandeza de Alien, supongo que más que basarse en esta santa trinidad de tropos, elementos, argumentos, como uno quiera decirle, más que basarse en eso, em, es grande porque, como dije al principio, y como comenzó con Alien 1, fue una de las primeras franquicias en apropiadamente, desde una manera visual y argumental, retratar este miedo fundamental a lo desconocido que tenemos muchos de nosotros con los aliens, las criaturas extraterrestres en general. Hacerse de este argumento de manera tan importante y de manera como tan explosiva como fue Alien 1, hizo que sobreviviera por siempre. Y así como vamos, probablemente lo va a seguir por siempre. Un inicio y un concepto con alto y bajo, pero que de alguna forma sobrevivió a su propio intento de suicidio, quería decirlo, con Prometheus, y que ahora por fortuna a nosotros nos va a acompañar por siempre. De esa forma el análisis te hace apreciar un poco más las franquicias que te gustan y las propiedades intelectuales o la fantasía que tanto uno disfruta. Y en ese sentido hay que estar agradecido de todos y cada uno de los productos de la franquicia. Cómics, películas, bueno, libros no he leído. Así que totalmente
entusiasmado de que exista por siempre, porque cuando le achuntan, los productos de Alien son la raja. Si no, pregúntenle a Romulus, que de hecho debería volver a verla en uno de estos días. No sé si el Claudio todavía está ahí, pero en el chat dijo que fue una estupidez borrar el lore de los ingenieros. Está en parte en la medida de lo que hablé y de lo que expliqué, ¿cierto? Se arrepintieron, pero se dieron cuenta de que el juguito, el centro relleno de juguito de su franquicia, no tenían que hacerlo depender de eso. Y en último término, estas cosas igual siempre son extremadamente flexibles. Así que si en en algún momento quieren revivir el periodo entre Prometheus y Covenant con algún tipo de cosa, lo van a hacer. Pero fue muy inteligente darse cuenta que completar ese espacio vacío de los ingenieros hubiera implicado de alguna forma hacer compromisos que claramente la gente no estaba dispuesta a aceptar, como las motivaciones de Weyland Yutani, o la cultura de los ingenieros, o los motivos del xenomorfo, esas cosas que a mí personalmente me encantan. La gente no solamente no estaba lista, sino que hubiera limitado de manera exponencial los productos de la franquicia. Y bueno, de alguna forma siempre están presentes. Por algo en Romulus está todo el discurso del sintético sobre la búsqueda de la perfección orgánica, ¿cierto? Siempre están presentes, siempre están presentes. Son como fantasmas. Y en ese sentido, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, son elementos fundacionales brillantes. Brillantes como lo hicieron y brillantes como sobreviven y brillantes como van a seguir dando alimentación a los productos de aquí a un futuro interminable. Así quizá cuando de hecho encontremos los reales aliens, va a salir como Alien 20 así y van a encontrar así un ingeniero y van a decir, oh, mira tú. Así que esta era la idea. Me parece muy interesante. Pero muéstrame más de ese Michael Fassbender. Muerto hace más de 100 años. Un sintético de Michael Fassbender. Vivirá por siempre. Pero bueno, esa es mi hora. Disculpen por el retraso. Se dieron circunstancias. Pero volveremos prontamente durante esta semana con más contenido. Porque hay muchas cosas de las cuales hablar. Considerando de que este fue un capítulo. La idea es hacer un capítulo retro y hacer un capítulo nuevo. Probablemente el capítulo nuevo también tenga que ver con el espacio. Y una cosa del espacio. Que me tiene medio confundido. Porque ahí les cuento. Gracias como siempre por el apoyo, por escuchar. Y bueno, miren hacia el cielo que los ingenieros están ahí en algún lado en sus sillas gamers. Se cuidan. Bye.